Pues hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de que estén viendo este video. Eh, ya estamos acabando casi endocrino, pero bueno, espero que les esté sirviendo estas clases. Hoy veremos glándula suprarrenal. Bueno, la glándula suprarrenal, recordemos que es pues una estructura que se encuentra justo encima, pues, de los riñoncitos, ¿no? No hay mucho pierde ahí. Entonces, por eso se llama suprarrenal. Es bilateral. Tenemos glándula suprarrenal izquierda, glándula suprarrenal derecha. Y bueno, independientemente de eso, lo que tenemos que platicar el día de hoy es cómo, pues, la liberación de nuestro eje hipotálamo hipoficiario va a pegar en el componente suprarrenal. ¿Qué debemos saber? Pues a grandes rasgos de las hormonas que se producen en la suprarrenal. Pues lo primero es que sigue el mismo eje, hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Tenemos que son unos gorritos que tienen los riñones. El gorrito del lado derecho es triangular, el gorrito del lado izquierdo es semilunar. Entonces, bueno, realmente si hiciéramos un dibujo, que los dibujos no son lo nuestro, bueno, tengo riñón derecho, tengo riñón izquierdo, tengo una glándula en forma triangular o pirámide triangular y tengo un gorrito en forma semilunar del lado izquierdo, ¿no? Eso solo es una característica morfológica divertida, pero bueno, estructuralmente, pues están sumamente irrigados. De hecho, su irrigación está dada por varias arterias importantes. La más importante es la suprarrenal media. ¿Por qué? Porque es una rama directa de la aorta. Pero bueno, también tenemos la suprarrenal inferior, que viene de las arterias renales, y tengo la suprarrenal superior, que es parte de la arteria frénica inferior. Estas arterias pues le van a dar la irrigación al sistema, va a estar inervado autonómicamente, eso permite pues justamente activación simpática o parasimpática y pues embriológicamente no hay muchas cosas importantes, solo que viene de ectodermo con un poquito de mesodermo a nivel cortical. Eh, ¿Qué sí nos interesa platicar? La histología. Entonces, histológicamente, recordemos que las glándulas suprarrenales están divididas en tres componentes, bueno, realmente dos, la corteza y la médula, pero es una glándula que tiene cápsula, entonces es capsulada, tiene una corteza, tiene una médula. Y para fines endocrinos, la corteza tiene funciones y la médula tiene otras funciones. ¿Qué nos interesa de ellos? Pues la zona que permiten o que forman parte de la estructura o que nos va a dar, digamos que las hormonas responsables de la actividad de la glándula suprarrenal. Aquí hay una pequeña mnemotecnia, a mí no me encantó, pero si a alguien le sirve, pues qué bueno. Estamos hablando de la glándula suprarrenal. Y entonces tengo una zona glomerular, tengo una zona fascicular y tengo una zona reticular. Estas zonas van a permitirme la producción de ciertas pues hormonas y la forma de relacionarlas es, o la mnemotecnia que existe es make good sex. Entonces, lo que ustedes van a hacer si algún día se les olvida es GSC, made good sex. Y entonces ya hacen la correlación. La zona glomerular permite la generación de los mineralocorticoides. El principal mineralocorticoide es la aldosterona. La zona fascicular va a tener la producción de los glucocorticoides, ¿no? Principalmente el cortisol. Y la zona reticular va a tener la producción de todas las hormonas sexuales y que dentro de ellas pues, van a tener el componente androgénico de forma más importante, ¿no? Aparte de ello, pues yo tengo mi célula medular.
Y mi zona medular está encargada de producir las catecolaminas. Y la catecolamina más representativa, pues va a ser la adrenalina, ¿no? Pero bueno, considerando esto como pues un componente de histológico de la glándula suprarrenal, pues podemos pasar a aquellas cosas que nos permiten la activación de esta glándula o la inhibición de esta glándula. En el caso de la activación, sí hay que dividirlo para este caso en dos componentes. Un componente de síntesis, es decir, que nos favorece la producción de estas hormonas, y un componente secretor, que nos va a ayudar a que el órgano, o en este caso la glándula suprarrenal, las libere. ¿Por qué? Pues porque si recordamos, en el caso de los catecolaminas, pues no son liposolubles. Entonces son peptídicas. Como son, bueno, ajá, peptídicas, y por lo tanto, pues necesitan a fuerzas un pulso para ser liberadas. Entonces, ¿cuál es el principal componente que ayuda a la síntesis de esto? Pues el eje hipotálamo-hipófisis, ¿no? Que llega a la zona de la corteza. Este eje, pues ya sabemos, está mediado por una hormona liberadora de corticotropinas que va a llegar a las células corticotrópicas de la hipófisis, de la adenohipófisis, y nos va a permitir la producción de la hormona ACTH, ¿no? Esta hormona, que es adrenocorticótropa, va a ser la responsable de llegar directamente a la suprarrenal para producción de estas cosas. También tenemos un eje asociado a esta síntesis de los mediadores, que es el eje renina, angiotensina, aldosterona. Eh, y pues bueno, estos, al igual que ayudan a la síntesis, ayudan a la secreción. Pero pues en el caso de aldosterona, que es nuestro mineral corticoide más importante, hay otro estímulo que puede ayudar a su producción o a su secreción, que va a ser el potasio. Ujú. En el caso de el cortisol, pues su pulso más importante va a ser por la hormona corticotrópica adrenal. Y en el caso de los andrógenos, pues es muy similar el pulso, ¿no? Entonces realmente todo tiene esta relación, y la única extra, que es la aldosterona, pues está mediada por aumento en los niveles de potasio a nivel extracelular. Ujú. En referente a la, pues, componentes que nos ayudan a disminuir la actividad de esta hormona, tanto del cortisol, de los andrógenos y la aldosterona, pues realmente tiene que ver un poquito con la bulimia, pero vamos a centrarnos en que la disminución del ACTH va a ser el estímulo más importante para toda esta mediación. Cada uno de las zonas tiene una hormona representativa. Y entonces lo que vamos a ver, pues, es platicarlas por cada una de estas hormonas. Para ello, pues vamos a dividir un poquito la hoja. Se me olvida. Entonces, bueno, antes de poder platicar de cada una de las hormonas, pues hay que poner una imagen que nos recuerde el ciclo o de dónde vienen todas estas hormonas, ¿no? En general, son derivados del colesterol, excepto las catecolaminas medulares. Es decir, a nivel de la corteza, yo hago diferentes cosas a partir del colesterol. ¿Qué determina a qué, pues digamos que hormona final se genera el colesterol? Pues está determinado por qué enzimas hay en cada zona. Es decir, si yo tengo una zona glomerular, yo tengo una zona fascicular, yo tengo zona reticular, pues voy a tener que la enzima reguladora de cada uno de ellos, pues está
o se induce en esa zona. Por ejemplo, la aldosterona. La aldosterona, que es mi principal mineralocorticoide, lo tenemos acá arriba. Para que se pueda generar aldosterona, yo tengo que tener siempre, sí o sí, corticosterona. Entonces, la corticosterona se considera tanto un glucocorticoide como un mineralocorticoide porque es un metabolito de transición. Esta corticosterona, ¿qué requiere para poder formar una, una hormona de 18, de 21 carbonos? Pues lo que requiere es una hidroxilasa. De hecho, la hormona más importante para la conversión de la aldosterona va a ser justo la 18 hidroxilasa. Si yo me voy al ciclo de conversión desde el colesterol, pues tengo que tener ciertas enzimas que me van a estar ayudando al proceso de conversión, ¿no? Cada una de estas enzimas puede participar, pero de las cosas importantes que ustedes deben recordar es, si alguna de ellas está bloqueada, suele haber conversión hacia pues digamos que las formas de transformación del metabolito que tiene el cuerpo. Entonces, si yo la progesterona no la puedo hidroxilar para volverla estos metabolitos, pues lo que yo puedo hacer es hidroxilarla para volverla hidroxiprogesterona. Y entonces ahora, pues el camino que va a seguir o es hacia acá o es hacia acá. Entonces, si yo bloqueo alguna de las enzimas reguladoras, pues el componente clínico se viera hacia alguno de los otros componentes. Es la parte importante de las hormonas derivadas del colesterol, ¿no? Dos, las enzimas que forman o que son más representativas para cada uno de ellos. Es decir, para los mineralocorticoides, lo que más nos va a importar es la 18 hidroxilasa. Eh, si ustedes se ponen un poco exquisitos, van a ver que muchas de las hidroxilasas son citocromos. Y entonces la vamos a encontrar como CIPs, ¿no? Entonces, si ustedes ven un CIP, posiblemente le está hablando de una hidroxilasa. En el caso de la 18 hidroxilasa, forman parte de los complejos 11B2. Pero bueno, no hay que tomarle mucha importancia, solo si ven un CIP, pues asocienlo a que están hablándoles de enzimas convertidoras de especies del colesterol. En el caso de la formación del cortisol, para ello es importante que nosotros entendamos que mucho de lo que hace la conversión de los glucocorticoides, pues va a ser las 11 y la 21 hidroxilasa. Esta 11 hidroxilasa, esta 21 hidroxilasa, no ayudan más que a la conversión de la vía de los glucocorticoides, ¿no? No hay que meterle mucho, también son 21 carbonos el cortisol, pero pues listo. Y mientras que el componente androgénico, o en el componente de las hormonas sexuales, nosotros vamos a ver que son todo este componente de aquí abajo. No es necesario que lo diferenciemos por ahora, pero en general yo voy a tener la formación de testosterona por parte de este componente androgénico y la única forma en que esto se convierta o se transforme es mediante la aromatasa. Entonces, en el caso de la mujer, la aromatasa va a permitir convertir esta dihidrotestosterona, bueno, en este caso androstenediona, en estrógenos, ¿no? Entonces es como el punto importante de la conversión. Todo esto es más bioquímica, no creo que sea tan relevante para fisiología a la hora de preguntarles. Y en patologías veremos algunas afecciones de estas hormonas, bueno, de estas enzimas, que favorezcan una vía alternativa, ¿no? Que esto es lo que cause la sintomatología base. Pero bueno, si ya tenemos eso en cuenta, pues todo lo demás es mucho más fácil. Primero empezaremos hablando de la aldosterona.
Ya quedamos. La aldosterona forma parte de los mineralocorticoides y va a estar producido por el componente glomerular de la suprarrenal, de la corteza suprarrenal. ¿Cuál es su función? Bueno, la aldosterona vamos a entender que actúa a nivel renal principalmente. Entonces va a ir al riñoncito, bueno, perdón, ya sé que se me olvida. ¿Cómo es el eje de realimentación? ¿No? O sea, es muy similar. Yo les digo, tengo el hipotálamo produce la hormona liberadora de corticotropinas, llega a la hipófisis, principalmente a las células corticótropas, y producen ACTH. La ACTH va a ser la responsable directa de venir y activar a la suprarrenal, ya sea a nivel cortical o ya sea a nivel medular. En este caso se está representando el nivel medular. Entonces, lo mismo, tengo la hormona liberadora de corticotropina, va a llegar a una proteína G asociada a anilato ciclasa, vamos a tener aumento de MP cíclico, ese MP cíclico favorece que se activen canales dependientes de calcio y la entrada de calcio permite la liberación de la hormona ACTH, pues asociado a la liberación de la vesícula. Esta ACTH va a viajar, va a llegar a la médula suprarrenal y en la médula suprarrenal tenemos receptores acoplados igualmente a ciclasa que permiten la generación de MP cíclico y esto hace que haya síntesis de la corteza y de la médula suprarrenal, ¿no? No hay mucho pierde. Ahora, estos ciclos de regulación, ¿para qué me sirven? Uno, la hormona ACTH tiene un ciclo o tiene una asa larga, es decir, no va a ir a la hipófisis, va a ir hasta el hipotálamo. Y la CTH directamente inhibe a la hormona reguladora. Eh, También el mismo cortisol que se pueda producir asociado a la suprarrenal también hace esa ultra larga para inhibir al hipotálamo. Entonces, tanto el cortisol como la CTH son reguladores negativos de la CRH, ¿no? Que está haciendo de este lado. Tengo que el hipotálamo podría liberar CRH ante diferentes estímulos como son el ritmo circadiano, eh, los datos de estrés físico, emocional o bioquímico. Y justo por eso se habla que el cortisol, que es la hormona que vamos a ver más adelante, pues tiene la capacidad de inducir actividad ante el componente emocional o el componente de estrés. Pero bueno, ¿qué otra cosa es importante de esta escama? Pues que el cortisol no solo actúa a nivel del hipotálamo, también actúa a nivel de la hipófisis. Entonces el cortisol tiene un asa ultra larga, un asa larga, y pues lo que estamos logrando es inhibir los pulsos de liberación de estas hormonas. Y ya, ¿no? Entonces esto como componente regulador, porque si ya vimos que estimula o la secreción, que inhibe la secreción y vimos el eje de regulación, pues ya se nos falta hablar de las funciones. En el caso de aldosterona, creo que es la que más me gusta a mí, porque pues tiene que ver con el riñoncito. Y esto viene en múltiples sentidos. Vamos a ver la aldosterona. Ok. Entonces, si se dan cuenta, bueno, lo que genera mejor liberación de la aldosterona es el eje renina-angiotensina-aldosterona. Si ustedes recuerdan, el riñoncito es el responsable de la producción de renina. ¿Cuándo? Cuando hay una baja en el volumen circulante, cuando hay una baja en la presión arterial o cuando hay una baja en el líquido extracelular. Esas son las señales que hacen que se libere la renina. La renina va a viajar al torrente sanguíneo y el angiotensinógeno producido por el hígado va a ser convertido por la renina en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 pues va a llegar al pulmoncito, donde tengo la enzima convertidora de angiotensina y la va a convertir de angiotensina 1 a angiotensina 2. Todo esto ya lo debieron de haber aprendido en riñoncito, pero bueno, por si no, tengo la formación de la angiotensina 2.
Esta angiotensina 2 va a actuar a dos niveles. Uno, viaja al cerebro, donde activa y dice, ah, miren, hay baja de volumen sanguíneo. Necesitamos a la aldosterona. O dos, directamente hacia la corteza suprarrenal. Y como un ciclo de retroalimentación, pues va a ir al riñón. ¿Qué hace el cerebro? El cerebro dice, ah, bueno, hay baja de volumen, necesito dos cosas. Uno, reabsorber agua y dos, no perder agua. ¿Cómo hago eso? Pues bueno, voy a liberar la hormona liberadora de corticotropina para favorecer la producción de aldosterona y voy a liberar la hormona antidiurética, que ya quedamos que esta vasopresina permite que las acoporinas se bloqueen y bueno, se activan, perdón, y se reabsorba agua. Entonces, a nivel de túbulo colector distal, a nivel del túbulo contorneo distal y túbulo colector, ¿no? Entonces, sí, todo esto. Luego, esta CRH va a llegar a adenohipófisis. Antidiurética, acuérdense que está reservorio en la neurohipófisis. Va a llegar a adenohipófisis, células corticótropas, se produce ACTH y esta directamente va a ir a la corteza suprarrenal. Y yo les dije, el tercer mecanismo que puede hacer que la aldosterona se libere, haya más potasio. Entonces, el aumento de potasio plasmático también. ¿Y eso de qué nos habla sin tener que verlo? Pues que la aldosterona regula el potasio. Entonces, la aldosterona va a ayudar a que se excrete potasio. Entonces, ¿cuál creen que va a ser el mecanismo de excreción de potasio? Bueno, pues vamos a ir al riñón y vamos a activar a los canales de 2 sodio, un potasio, 3 cloro. Bueno, una cosa así, no me acuerdo bien ahorita el canal, pero lo que va a hacer es que ese canal permite, uno, perder sodio, dos, bueno, no, uno, reabsorber sodio, y con esa reabsorción de sodio meto agua, entonces estoy disminuyendo la cantidad de sodio y agua que se está perdiendo, y dos, favorezco que se pierda potasio. Entonces son fármacos, bueno, son fármacos, son mecanismos que hacen que haya pérdida de potasio. Eso hace que como estoy perdiendo potasio, baje los niveles de potasio plasmático. Y entonces se inhiba esta señal de que había mucho potasio, porque ya estoy bajándolos. Entonces, esta es la primera forma de regular a la aldosterona. El segundo elemento es, o bueno, estoy reabsorbiendo sodio, estoy reabsorbiendo agua, y por lo tanto va a subir el volumen, tanto circulante, la tensión arterial y todo el líquido extracelular. Entonces, estoy recuperando volemia porque estoy reabsorbiendo esa agua, estoy perdiendo potasio y por ende, pues lo que estoy logrando es recobrar la capacidad que tengo de re- autorregulación, ¿no? Entonces, esto es como lo que va a hacer. ¿A dónde puede actuar? Bueno, actúa en las células renales. Entonces, vamos a actuar a nivel de riñoncito. En relación al riñoncito, ustedes deben recordar que el riñoncito lo pueden estudiar de varias formas. Pueden estudiarlo a través de la nefrona, es decir, cómo la nefrona funciona, cómo la nefrona tiene su túbulo contorneado proximal, su asa de Henle, su túbulo contorneado distal y sus túbulos colectores, o pueden estudiarlos a partir del entendimiento de el glomérulo como un todo componente de la célula del riñón. Entonces hay veces que van a encontrar que la aldosterona actúa a nivel del glomérulo. Entonces ya saben que actúa a nivel de la nefrona y no se ponen exquisitos de qué nivel. Pero si nos preguntaran este mineralocorticoide, ¿dónde actúa principalmente? Pues va a ser en el túbulo contorneado distal. Y lo que va a ayudar es que en el túbulo contorneado distal se pueda reabsorber sodio y se pueda secretar potasio. Entonces, esto es lo que va a hacer mi sistema a la hora de intercambio de elementos. Esto ocurre en la membrana vasolateral y pues bueno, si yo reabsorbo sodio, pues reabsorbo agüita. Si yo secreto potasio, pues solamente estoy perdiendo cargas catiónicas. Se ha visto que la aldosterona indirectamente también va a ayudar a que haya mayor secreción de protones. Es decir, se pierden hidrogeniones. Esto es por culpa de las células intercaladas.
es decir, en las células intercaladas del riñoncito, la señal de la aldosterona va a hacer que se pierdan protones y esto ayuda muchas veces al equilibrio ácido-base mediante regular los niveles de bicarbonato por la pérdida de protones. Ujú. En caso de otras zonas, se ha visto que a nivel del corazón regule el transporte de sodio. No está muy claro, pero bueno, eso hace. Y pues ya vimos que indirectamente tiene relación con la liberación de la hormona antidiurética. Entonces, si yo tengo presencia de aldosterona, también voy a tener presencia de antidiurética. Al final del día, estos procesos hacen que la tensión arterial aumente y que tenga mayor cantidad de volumen circulante. Por eso es la importancia del eje renina-angiotensina-aldosterona y pues que yo debo recordar siempre, la aldosterona reabsorbe sodio, excreta potasio. La reabsorción de sodio jala agua y el agua aumenta el volumen y aumenta la tensión arterial. También interviene en el equilibrio ácido-base a través de la secreción de protones y pues con eso ya tengo bastantes conocimientos de la aldosterona. Vámonos con el componente siguiente que es a nivel fascicular. A nivel fascicular, pues ya quedamos que se produce el glucocorticoide. Esos glucocorticoides, hay varios glucocorticoides importantes. eh, los más importantes son exógenos, es decir, si ustedes de repente se encuentran con prednisona, metilprednisona, dexametasona, entonces van a saber que son glucocorticoides de tipo exógeno. Y ya, no nada más para que lo tengan ahí en el radar. Entonces, cada vez que ustedes ven que alguien está consumiendo prednisona, metilprednisolona o dexametasona, es un esteroide. Es un esteroide que se considera un glucocorticoide, ¿no? Para no entrar en conflictos. Pero bueno, el cortisol es muy, muy, muy importante como hormona del estrés, ¿no? Bueno, realmente así lo enseñan y lo aprendemos, pero tiene varios elementos. ¿Cuáles son las funciones del cortisol? La primera función es metabólico. Acuérdense que los diabéticos debutan con diabetes por culpa de un susto. No, la realidad es que el susto hizo que se activara el cortisol. El cortisol es un productor, un liberador de glucosa y entonces aumenta la glucosa. Si el paciente ya tenía glicemias elevadas, cuando aumentamos más la glucosa es sintomático y entonces hay debut de pacientes diabéticos por un susto. No es que el susto les genera diabetes, es que el susto les generó cortisol, el cortisol generó más glucosa y como ya tenían mucha glucosa, generaron síntomas. Y esos síntomas hizo que se dieran cuenta de que ya era diabético. Entonces, no le echamos la culpa al cortisol de todo. Pero, ¿qué sí hace el cortisol? El cortisol, pues su objetivo es ser, o su nombre viene, ¿no? Es un glucocorticoide. Entonces, ¿qué querrá hacer como glucocorticoide? Bueno, lo que quiere hacer como glucocorticoide es favorecer que haya más glucosa. Entonces, metabólicamente vamos a aumentar la glucosa. Y aunque ustedes no lo crean, ya revisamos los mecanismos de aumento de la glucosa una y otra vez, ¿no? Primer elemento para aumentar la glucosa, glucogenólisis. Segundo elemento para modificar la glucosa, gluconeogénesis. Y si yo estoy haciendo gluconeogénesis, quiere decir que estoy utilizando eh, componentes que no son carbohidratos para crear carbohidratos. ¿Y cuáles sean los más importantes? Ácidos grasos y aminoácidos. ¿Y entonces de dónde vienen estos ácidos grasos y estos aminoácidos? Pues tienen que venir claramente de un proceso de lipólisis o los aminoácidos, que esto es un poquito menos común, pueden hacer un proceso de proteólisis.
Estos niveles solo se llegan si no tiene el precursor anterior. Es decir, si hay glucógeno, pues solo se pierde el glucógeno y ya tengo glucosa. Si no hay glucógeno, se pierden ácidos grasos y entonces no tengo, tengo lipólisis de triglicéridos, ácidos grasos a nuevos compuestos carbohidratos mediante todo el ciclo de las piruvatos. Y si en el caso de que ya estos dos no funcionen, es cuando voy a proteólisis para utilizar aminoácidos. No es lo más común. Pero bueno, puede hacer proteólisis, puede hacer lipólisis y como siempre, lo que voy a hacer es reducir la captación de glucosa. En este caso, el hígado principalmente, ¿no? O sea, el hígado es el que disminuye la captación de glucosa. Y ya, ¿no? O sea, la glucogenólisis ocurre en el hígado. La gluconeogénesis ocurre en el hígado. La proteólisis ocurre en el músculo. Y la lipólisis ocurre en los adipocitos. Entonces, a partir de ello, pues lo que yo estoy haciendo es aumentar los niveles de glucosa. Y listo. Tengo un componente metabólico importante de los glucocorticoides. Como efecto global, es un efecto hiperglucemiante. Entonces estoy aumentando los niveles de glucosa. Todo lo que aumenta los niveles de glucosa, pues funciona de esta forma. Luego, seguramente en sus clases de inmuno lo verán, pero se ha visto que el cortisol tiene capacidades tanto antiinflamatorias como inmunosupresoras. Podríamos ponernos a debatir qué ocurre, pero acuérdense, reduce el cortisol, el factor nuclear transformante capa B, perdón, y el factor, la reducción de este factor nuclear, lo que va a hacer es reducción de citocinas inflamatorias, baja IL-1, IL-6, TNF-alfa, y esto también indirectamente reduce a los derivados del ácido araquidónico. Bueno, ácido araquidónico vamos a ponerlo en mayúsculas, ácido araquidónico, y entonces tengo menos prostaglandinas, menos leucotrienos, menos tromboxanos por asociación a cortisol. Y en el caso de linfocitos T, pues la disminución de NF-kappa B hace que haya menos interleucinados, y si hay menos interleucinados, hay menos actividad linfocitaria, tanto B como T, ¿no? Y listo, muy bonito. Logro indirectamente reducir actividad inmunológica en todo este sentido. Y como paso final del componente inmunitario, se ha visto que tiene la capacidad de disminuir la producción de histamina y la producción de serotonina. Entonces, todo esto es la actividad inmunológica asociada a los glucocorticoides. Eh, y listo, ¿no? Eh, luego, el cortisol también me va a servir para favorecer que el organismo aumente su susceptibilidad a catecolaminas, es decir, adrenalina, noradrenalina. ¿Cómo lo hace? Casi siempre favorece la actividad de receptores androgénicos, adrenérgicos, y como tengo receptores adrenérgicos activados, pues tengo mayor capacidad de acción en las catecolaminas. Los ciclos de catecolaminas generalmente se hacen para activar tensión arterial. Pero bueno, el 4, ahí ya no me cabe, pero bueno, sí cabe, vamos a hacerlo aquí chiquito. 4 a lo que me ayuda es a formación ósea. Entonces disminuye o inhibe formación ósea. ¿Cómo hace esto? Normalmente disminuye el número de osteoblasto.
Pues hay menos osteoblastos y por lo tanto hay mayor osteoclasto, relación osteoblasto-osteoclasto, entonces hay más reabsorción ósea y yo pierdo hueso. Entonces, es una de las principales cosas que va a hacer el cortisol. También suele asociarse a aumentos de factores de crecimiento. Se ha visto que los glucocorticoides ayudan o favorecen, en el caso, por ejemplo, del feto, la capacidad de producir surfactante. Que bueno, acuérdense, tensión superficial, maduración pulmonar. Entonces, un niño que está, digamos que a punto de nacer pretérmino, hay que ver si está indicado uso de glucocorticoides para maduración pulmonar. Se ha visto que tiene efectos a nivel del sistema nervioso central. A nivel del sistema nervioso central, se asocia con actividad del sistema límbico, que es eje sueño-vigilia. Cuando tengo, o sea, cuando estoy en etapa del sueño, eh, suelo disminuir el, el ciclo MOR y entonces descansa menos la persona. De hecho, y yo observo, en mi época de sueño casi no tengo pulsos de cortisol. O sea, lo normal es que no haya cortisol. Cuando transicionamos del sueño a la vigilia, es decir, este punto en el cual estoy despertando, suele ser el punto más importante de liberación de cortisol. Entonces, esto permite que todo el día pues tenga una menor eh, influjo del sueño y tengo más posibilidad de estar despierto por el cortisol, ¿no? Entonces el cortisol suprime el sueño, activa la vigilia y pues si yo no libero cortisol en mi ciclo REM, pues lo que suelo hacer es tener mejor conciliación de la memoria. Entonces es importante que a las 2 de la mañana siempre estén dormiditos para que el pulso de cortisol que se está liberando pegue bien, ¿no? O sea, que ustedes aprendan mejor si se duermen o si están dormidos a las 2 de la mañana, porque a esa hora empiezan los pulsos de cortisol. Y ya, ¿no? Entonces, sistema límbico, que es emociones, y disminuye la percepción de sueño. Hay otras funciones que también pues, pueden considerarse estimulación del apetito por parte del sistema nervioso central, puede ayudar a la percepción de bienestar, que es lo que les pasa cuando hacen tareas una hora antes, suelen favorecer la producción de ácido clorhídrico a nivel digestivo o se ha visto que en el crecimiento del infante inhibe el crecimiento lineal, ¿no? O sea, pero bueno, todas esas cositas son como cosas extras que tiene el cortisol. Y bueno, después platicaremos muy, muy, muy superficial sobre los andrógenos. ¿Por qué muy superficial? Porque pues es un tema que se abordará cuando veamos hormonas sexuales. Pero bueno, en la mujer, el andrógeno, quedamos que gracias a la aromatasa, pues lo transforma en estrógeno. Entonces, cuando yo tengo en la mujer presencia de andrógenos, lo que voy a tener es proliferación del vello corporal, suele haber presencia de acné y suele ayudar a la libido. Ujú. El, digamos que el proceso de metabolismo de estos estrógenos, pues quedamos que depende de la aromatasa, o sea, la conversión de dihidro eh, andestenodiona a, ay, ya estoy diciendo, dehidroepiandrosterona, el DHEA, su conversión a estrógeno, ¿no? Pero bien, fuera de eso, pues todo lo demás es que no tiene una función directa, ¿no? Su efecto fisiológico es que la importancia de estas cosas
En suprarrenales de hombre no existe. Y en mujeres, pues lo que va a causar justo es un efecto tal vez antidiabético. Bueno, se ha visto como que son protectores. Antidiabético y anticancerígeno. Ujú. Entonces, tal vez con el resto de hormonas sexuales, en el hombre se podría considerar que ayuda a la virilización, pero no es como solito los andrógenos suprarrenales, ¿eh? O sea, estamos hablando de los andrógenos que se producen a nivel suprarrenal. Entonces, los caracteres sexuales secundarios se pueden asociar a, pues, el conjunto de los andrógenos suprarrenales con el resto de componentes mediados por el testículo. Y ya, ¿no? Eso es como lo importante de todo esto. Solo recuerden, nada más, los andrógenos que derivan en estrógenos a nivel suprarrenal, pues va a ser la estrona, el estradiol y el estriol. Entonces, estos, pues digamos que son hormonas androgénicas asociadas a la actividad o el metabolismo del colesterol. En el caso del hombre, pues van a ser la DHEA, que me cuesta mucho trabajo decir dehidroepiandrostenediona, y otros, ¿no? Lo más importante es que esto se va a volver testosterona suprarrenal, ¿no? Pero bueno. Y listo. Creo que eso es lo poquito relevante de los andrógenos. No hay mucho más que platicar de ellos. Y ya, para acabar. Uf, la parte complicada de este tema. La médula suprarrenal. Todo el grupo de hormonas que se produzcan en la médula suprarrenal tiene un grupo catecol, ¿no? Que es un ortodihidroxibencenol, ¿no? Es el grupo químico que tiene cada uno de estos componentes. Y como a eso se le une una cadena lateral de aminas, pues a todas ellas le voy a llamar catecol por el anillo de benceno, aminas por la presencia del grupo amino estructural, que es el NH, ¿no? Estas catecolaminas ya hemos platicado que vienen de la tirosina, ¿no? De hecho, el benceno es parte de la tirosina. Entonces, esta tirosina, en el caso de la médula, va a entrar a las células cromáfinas y lo que va a ocurrir es que estas células se van a encargar de usar una hidroxilasa. Entonces van a utilizar a la tirosina, perdón, hidroxilasa. ¿Para qué? Bueno, lo que hace esto es transformar tirosina ay, 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 en dopa, en dihidroxofenilalanina. Entonces, esta dihidroxifenilalanina, alias dopa, es el paso regulador para la conversión de catecolaminas. Una vez que yo tengo dopa, lo que tengo que hacer es descarboxilarla, es quitarle un carbono. ¿Quién hace eso? Pues una descarboxilasa. De nuevo, todo esto es más bioquímica que fisio. Pero bueno, la descarboxilasa, al quitarle el carbono a dopa, lo que hace es convertir la dopa en dopamina. Ahora, esta dopamina eh, generalmente tiene que ser transportada a través de grupos vesiculares. Y lo que yo puedo hacer con la dopamina es hidroxilarla. Entonces aquí es donde formamos la
catecolamina más importante de nuestro componente celular, que va a ser la hidroxilación por la dopamina hidroxilasa. Bueno, está hidroxilando el carbono beta. Pero bueno, esta dopamina hidroxilasa, al pegarle este hidrógeno, lo que convierte a la dopamina en noradrenalina. Si yo esta noradrenalina, como proceso, la metilo, la convierto en adrenalina. Pero para fines funcionales, tanto la adrenalina como la adrenalina, pues tienen la misma funcionalidad estructural y funcional, ¿no? O sea, no hay como gran diferencia en los receptores que actúa la adrenalina y la noradrenalina. Ahora, una vez que yo produzco, ya sea noradrenalina, ya sea adrenalina, ya sea dopamina, estas se van a guardar. Generalmente se guardan a nivel de la médula suprarrenal y solo se liberan ante una actividad simpática. Entonces, si yo tengo actividad del sistema adrenérgico, vamos a liberar adrenalina y como tengo adrenalina, pues ya hago otra vez esta exposición de ello. ¿Qué necesita la adrenalina para liberarse? Un ciclo de exocitosis. Entonces, yo casi siempre, mediante el uso de acetilcolina, llego a los receptores nicotínicos que hay en la suprarrenal, despolarizo la membrana y esto hace que entre el calcio libera la membrana y entonces ya tengo una actividad adrenérgica, ¿no? eh, esta- estas cotecolaminas necesitan viajar pegados a la albúmina. Entonces su transporte va a estar asociado a albúmina. Y estas catecolaminas pues pueden recuperarse, pueden transformarse o pueden excretarse, ¿no? O sea, esa es como la forma que al final voy a hacer con ellas. Si yo las rescapturo, generalmente es a nivel postganglionar y pues me permite recapturarla y volverla a utilizar. Si yo la transformo, quiere decir que llegó más lejos, es decir, fue una actividad endocrina de ello, y yo necesito a las monoaminoxidasas, que es la MAO, o a la catecolaminotransferasa, que es la COMT. Entonces, el metabolismo de transformación de las catecolaminas depende de la MAO, que es la monoaminoxidasa, y depende de la COMT, que es la O-metiltransferasa, catecol metiltransferasa, ¿no? Y pues si ninguno de estos ocurre, llega al riñoncito y el riñoncito las excreta. Recordemos, el eje de adrenalina-noradrenalina va a llegar a receptores adrenérgicos. Los receptores adrenérgicos se dividen en receptores adrenérgicos alfa, receptores adrenérgico beta. Tengo el alfa 1 y tengo el alfa 2. Generalmente el alfa 1 se encuentra postsináptico. Entonces es el que permite la conducción nerviosa o la neurotransmisión. El receptor alfa 2 casi siempre está presináptico. ¿Y a qué están asociados cada uno de ellos? Pues en el caso del alfa 1 lo vamos a asociar a contracción de músculo liso, donde árbol bronquial, broncoconstricción. Tono vascular, vasoconstricción. A nivel útero, contracción uterina, ¿no? O sea, músculo liso en general, gracias al alfa 1 adrenérgico. El alfa 2, en este caso, se asocia a la liberación de más adrenalina. Listo. En el caso de los beta, tengo el receptor beta adrenérgico. Estos, acuérdense que están asociados siempre a una proteína G, ácido ciclasa, y entonces se van a asociar a la percepción o la generación de AMP cíclico. Recordemos, beta 1
beta 2 y beta 3 tienen diferentes zonas o diferentes tejidos donde están presentes. Beta uno está en corazón y lo que ayuda la noradrenalina o la adrenalina del corazón es como ionotrópico positivo. Entonces aumenta la fuerza y como cronotrópico positivo aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces en el corazón, inotrópico, cronotrópico, por lo tanto aumenta la carga y aumenta la frecuencia cardíaca. En el caso de los beta 2 los encuentro en músculo. Músculo liso, músculo esquelético y en el hígado. Y a esos niveles van a ser cosas diferentes. En el músculo liso respiratorio, por ejemplo, hay relajación, porque hay una GI por ahí. En el músculo esquelético suele haber favorecimiento de que el potasio se capte. En el hígado puede inducir glucogenólisis, ¿no? Y el beta 3 se encuentra a nivel de adipocitos. Adipocitos. Y esto ayuda a lipólisis, ¿no? Entonces, sí deben medio conocer cuáles son los receptores adrenérgicos, alfa, beta. Y como es la dopamina, la catecolamina precursora, pues también tienen que conocer que hay receptores dopaminérgicos tipo uno, receptores dopaminérgicos tipo 2. El tipo uno está en cerebro, en riñón y en el sistema coronario, que inducen vasodilatación generalmente. Y los dopaminérgicos tipo 2 casi siempre son presinápticos. Esos son los que están asociados a vías nerviosas como la visión, como el oído y estas cosas que pueden estimular o inhibir la liberación de ciertos componentes celulares. Recuerden que la dopamina, hablamos de ella cuando hablamos que la dopamina también le llamábamos GH, no, LGI, ¿no? El inhibidor de la hormona de prolactina. Entonces también se ha visto que la dopamina permite inhibir la liberación de prolactina. Entonces la dopamina es un regulador. Y bueno, ¿cuál es el efecto de todo esto? Generalmente son adrenérgicos. Vasoconstricción, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial, disminuye la actividad de músculo isopulmonar, entonces son broncodilatadores, y listo, ¿no? O sea, ojo, hace actividad de la dilatación pupilar, o sea, hace midriasis, o puede ayudar a lipólisis o inducción de glucogenólisis en ciertos lados. Y por último, pues, que se produzca o no se produzcan depende más del sistema nervioso simpático que realmente de un ciclo de ACTH. Pero pues ya hablamos que todo se regula por ACTH, entonces la ACTH suele inhibir al eje, y si no hay eje, no hay la actividad medular, o la actividad parasimpática, bueno, simpática en este caso, va a producir más de las catecolaminas. Y listo. Les decía que para mí este es el tema más difícil de este componente suprarrenal. Espero que, aunque es un poco más teórico de lo que normalmente vemos, pues les haya sido de utilidad y pues que estén muy bien. Cuídense mucho.